La linealidad es una propiedad matemática de las funciones. Cuando nosotros queremos probar linealidad de algo, lo que estamos haciendo es probando linealidad de una función, o más general de un operador, pero nosotros vamos a hablar aquí ahorita de funciones. La linealidad está compuesta por dos características. Una es la aditividad y la otra es la homogeneidad. La aditividad dice que la función de la suma de dos entradas es igual a la suma de las funciones de las entradas, tal y como viene aquí. Es decir, que si usted tiene una entrada de la función compuesta por dos entradas particulares y la suma, y esto hace como una entrada compuesta xc, entonces la respuesta va a ser igual a aplicar la función a una de las entradas y sumarle la aplicación de la función de la otra entrada, como se pueden separar, como está en esta ecuación de aquí. Ahora, la homogeneidad dice que si nosotros tenemos una entrada y la multiplicamos por una constante k y aplicamos la función, eso tendría que ser exactamente igual que multiplicar por la misma constante a la aplicación de la función con la entrada original. Estas dos propiedades se pueden escribir en una sola expresión como lo que tenemos aquí, que f de k por x1 más x2 es igual a k por f de x1 más k por f de x2. Y eso sería la prueba de una función de una entrada, f de x. Si esto se cumple, entonces decimos que f de x sería lineal. Ahora bien, recordando, nosotros sabemos que un sistema está compuesto pues por diferentes partes. Tenemos la parte que me calcula la evolución del estado y la otra parte que me calcula la salida. La evolución está definida por la función f y la salida está definida por la función g. Como estas son funciones y queremos probar la linealidad del sistema, entonces lo que nosotros necesitamos es probar la linealidad de f y probar la linealidad de g. Y si f y g son lineales, pues entonces el sistema sería lineal, porque tendría solo operaciones lineales. Lo que pasa es que f tiene tres entradas en lugar de una como vimos antes: el tiempo, el estado y la entrada, igual g. Para probar linealidad nosotros lo vamos a probar, pero con respecto al estado y con respecto a la entrada. La linealidad con respecto al tiempo no nos interesa, porque esta no es una variable que nosotros podamos manipular. No tiene mucho sentido probarlo con esto, pero sí tiene sentido probarlo con respecto a los estados y las entradas. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces f sería una función que tiene dos entradas que vamos a probar y g tiene dos entradas también. Por lo tanto, la prueba de linealidad es exactamente lo mismo. Debemos probar homogeneidad y aditividad en f, pero tanto para x como para u. Y lo mismo para g. Tenemos que probar aditividad y homogeneidad, pero con respecto a x y u, ambos. Por lo tanto, si lo vemos matemáticamente, nosotros tenemos un sistema que tiene una entrada u, tiene una salida y su modelo está dado por este modelo en variables de estado. Si nosotros logramos encontrar la función f y encontrar la función g que definen este modelo, pues lo que tendríamos que hacer es esta prueba que tenemos aquí. Si ustedes lo ven, esto de acá es como un estado compuesto y esto de acá es una entrada compuesta. ¿Qué es XA? XA es un valor de estado particular, totalmente arbitrario. ¿Qué es XB? Es otro estado arbitrario. ¿Qué es UA? Una entrada arbitraria, y V es otra entrada arbitraria. Y nosotros conocemos los valores iniciales de XA, XB y conocemos los valores de UA y V en todo tiempo t. Nosotros hacemos este estado compuesto y esta entrada compuesta, y si nosotros aplicamos estas entradas a la función que nosotros encontramos que pertenece al sistema, pues lo que tendríamos que verificar es si esta función cumple con esta propiedad de aquí. Es decir, que si f de t con el estado axa más bxb y entrada aua más buv es exactamente lo mismo que a por f de t x aua más b por f de t x buv. Si esto se cumple, entonces vamos a decir que f es lineal. Si hacemos la misma prueba con exactamente las mismas entradas y estados particulares y las mismas constantes a y b, y se cumple esto otro de aquí,
entonces vamos a decir que G es lineal. Y si F y G son lineales, entonces vamos a decir que el sistema es lineal. Por lo tanto, ¿qué son los pasos que nosotros tendríamos que hacer para probar que un sistema es lineal? Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar la función f y la función g, definir los estados arbitrarios xa y xb y las entradas arbitrarias ua y v. Noten que estas entradas son vectores, entonces tenemos que definir estas entradas del tamaño adecuado, igual que los estados. Y luego hacer este cálculo que está aquí. Si nosotros aplicamos álgebra a esta función y llegamos a esta expresión de aquí, la conclusión sería que la función es lineal. Lo mismo para g. Y una vez que se prueben f y g, si ambas son lineales, pues el sistema es lineal. Si alguna de las dos no es lineal, el sistema sería no lineal.